Año 2019, John, año en el que el feminismo está tomando más protagonismo en cuanto a la sociedad. ¿Y cómo podemos responder nosotros los cristianos cuando las personas consideran que la Biblia que tanto estudiamos y defendemos es misógina y patriarcal? La cuestión es que debemos interpretar la Biblia en su contexto histórico y social y no traerla necesariamente a nuestro contexto O al menos no de forma actual. literal, ¿no? O sea, como que de frente, lo que dice eso es. Exacto. Si no hay normas en cuanto a la interpretación, que vamos a hablar el día de hoy en el programa aquí en Conectados con la Verdad. Primera de Corintios 14:34, John nos dice que las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Imagínate que ese tipo de versículos se tomaran en cuenta el día de hoy. Yo creo que si esos versículos se tomaran el día de hoy, la mujer no tendría ni que por qué cantar en los coros, ni siquiera participar en la iglesia, llámese orando en público. Pero eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Además de ello, creo yo que hay más versículos controversiales que vamos a hablar a lo largo del programa acerca de ello, ¿no, Keila? Son muy fuertes y se entiende en gran parte porque muchas personas rechazan la Biblia. Sobre todo personas que hoy en día, como nos estamos dando cuenta, la mentalidad de las personas en cuanto a roles de hombres y mujeres está cambiando. Y se está valorando mucho más los roles de la mujer. Leer estos versículos sin entender cuál era el contexto en el que fueron escritos causa como a cualquiera conflictos y preguntas y decir qué está pasando. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que esta gente que se cree tan religiosa defienda estos pensamientos? Es que creemos siempre y tenemos la idea de Juan, que dice que Dios es amor. Entonces, ¿cómo yo puedo soslayar el hecho de que decimos de que Dios es amor y hablan que cállese la mujer? Ajá. Y otros versículos más fuertes. Y otros más fuertes que vamos a citar, que son patriarcales, querido amigo, no son machistas. Son dos términos diferentes. Se parecen, pero son diferentes. El término machista es un término mucho más actual. Pero lo que sí es verdad es que si muchos me dicen, ¿tú crees que la Biblia es machista? Yo creo que no. Pero que sí tiene principios patriarcales como cualquier literatura de su época. Como cualquier literatura de la gente que vivió en esa parte del mundo en cierta época del mundo. Entonces, y yo creo que eso no le quita la inspiración. Ni le quita los porque yo creo que el Espíritu Santo usó prácticamente esos instrumentos débiles o cojos, llamémosle en un sentido metafórico, para poder transmitirnos un mensaje más allá del que ellos querían llevar a cabo. Y que ha trascendido de una u otra forma, de formas maravillosas hasta el día de hoy, hasta que tú y yo, querido amigo, podamos tener una Biblia en nuestra mano y podamos leerla, ¿no? Sería bueno siempre tomar en cuenta todo el proceso que ha tenido la Biblia para tenerlo en nuestras manos el día de hoy. Quizás nos ayudaría a valorar un poco más el texto que tenemos. Pero ante este tipo de cosas, lo que ha salido quizás más recientemente y ha causado alarma en muchas congregaciones y comunidades de fe es el tema de la teología feminista, John. Y si bien es cierto, la teología feminista responde ante una necesidad social. Yo creo que toda revolución, ¿no? o todo pensamiento responde ante una necesidad, querrámoslo o no. O sea, no negamos. De forma correcta o no, pero exacto, responde. No negamos eso, porque cualquier grupo que se levante ya sea a protestar o Sendero Luminoso, en este caso en el Perú, tiene su lado que tiene la razón, pero no el 100%, y no es la manera ni la forma. Entonces, del mismo modo, la teología feminista lamentablemente se está metiendo por todos lados, aún en los contextos teológicos. Sobre todo en contextos, sí, de estudios teológicos, de estudios bíblicos. Es todo un movimiento que se está haciendo cada vez más fuerte. Y lamentablemente, si nosotros los cristianos no estamos seguros de lo que creemos con base bíblica, si no conocemos la palabra de Dios que tanto defendemos a capa y espada, va a venir cualquier persona a decirnos que la Biblia dice algo o su interpretación de la Biblia y lo vamos a creer ciegamente, ¿no? Y tampoco es la idea, sino que cada uno de nosotros podamos analizar lo que las escrituras dicen. Y yo entiendo, pensamiento crítico. Exacto, pensamiento crítico. Y yo entiendo que muchos de nosotros, llamados cristianos, tratan de no leer esos pasajes, porque lamentablemente no saben darle una explicación, y yo también me he hallado en esa situación. Sobre todo cuando en los inicios, ¿no?, de nuestro cristianismo, porque... Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:15, donde habla que la mujer se salvará criando hijos si los tuviera en amor, fe y esperanza.
O sea, digamos que las que son no tenemos... estériles, las que son estériles o las que no quieren tener, como ya hemos dicho en un post anterior, ¿qué hacen? O sea, no son No salvas. son salvas, ¿no? Imagínate si de verdad no estudiáramos la Biblia como tal, no nos esforzáramos por entenderla, desde un púlpito podríamos estar diciendo semejante herejía, ¿no? Sí, de que porque las personas tenemos son que entender- salvas, las mujeres son salvas con hijos. Tenemos que entender a qué se refería Pablo en ese versículo con que serán salvas. No todo lo salvo a lo que se refiere a las escrituras es netamente salvos de la ira de Dios, sino que se refiere de repente a un contexto social, de repente deberían ser salvas de la humillación en esa época. En cuanto al honor, acordémonos que en la época de tanto Antiguo y Nuevo Testamento, al menos en ese aspecto no hay mucha diferencia entre esos dos, pero el tema del honor es un tema muy fuerte, John. El honor no era todo, el honor era mucho más que tener un trabajo, mucho más que tener una casa, mucho más que tener una familia. El honor, si perdías el honor, de nada te servía ser un multimillonario porque todas las personas te iban a rechazar. Incluso toda la parte eclesial, la parte religiosa, que era muy importante en ese entonces, te iba a rechazar. Entonces, más que todo, veámoslo, tratemos de ponernos un poco en la mentalidad de las personas de ese entonces, para las cuales fueron escritas los mensajes y cartas que tenemos en la Biblia. Entonces no podemos pensar, queridos amigos, que Pablo ha sido, de hecho ya hemos citado dos versículos de Pablo, pero no podemos pensar que Pablo ha sido un machista. Acuérdense, esa palabra no es correcta para el contexto de la Biblia, sino Pablo ha sido patriarcal, tenido un contexto patriarcal. Pablo ha sido un hombre de su época, John. Un hombre de su época ¿Por qué ha tenido costumbres de su época. Nos obsesionamos en querer que los personajes bíblicos tengan la mentalidad de ahora? Es como, ¿Por qué tendría que pensar como es la nosotros moral de ahora, ahora? ¿no? Es como que juzgamos el hecho de la borrachera de Noé. Cuando Noé, después del diluvio, plantó un huerto de vides, de uvas, y entonces se tomó del jugo de ellas y se embriagó. Entonces muchas veces, no, es que Noé pecó, que no sé qué. Claro, querido amigo, esa es nuestra perspectiva de ahora, es la moral de nosotros, la moral de ahora, 2019, que creemos que la borrachera es pecado y es delito, y algunos dirán, no, pero la Biblia dice, la Escritura dice. Tratemos de ser menos fundamentalistas y seamos más pensantes, porque este es el motivo de los podcasts que se les presentan a ustedes. Sobre todo porque si vamos a querer hacer una interpretación para poder aplicar en nuestra vida la palabra de Dios, tenemos que hacer una buena exégesis. ¿Qué es una exégesis? Comprender qué es lo que está sucediendo en el texto que estamos leyendo. Yo no puedo interpretar de la misma forma Génesis que de la misma forma Cantar de los Cantares y Apocalipsis. Exacto. Necesito comprender en qué momento fueron escritos, para qué fueron escritos, con qué finalidad, qué significa cada cosa de las que dice y menciona. Entonces, para todo ese tipo de cosas, si nosotros no la conocemos, va a ser muy difícil dar respuesta de nuestra fe. Y lo digo, ya, eso es un tema más personal quizás, John. Cuando estaba estudiando tanto en colegio o en mi carrera profesional, me he encontrado con muchas personas que me han hecho muchas preguntas, sobre todo relativo a esto, al tema de la mujer en la Biblia, y yo me he quedado sin palabras. Porque no sabíamos que no sabía. Yo me acuerdo también que era que cuando era más chibolo, entonces leí esos pasajes, porque siempre me instruían, lee toda la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Entonces yo leía entonces Génesis, después cuando llegaba Éxodo, Levítico, Números, había pasajes que no los pasaba. Y que me eran difíciles decir que esto era de Dios, como ese que dice, que viene a la mente, que dice que si un hombre y una mujer, dos hombres riñen, pelean, y la mujer entra a defender a su marido, y si la mano de la mujer se tropieza o coge las partes de los genitales del otro, tienen que cortarle la mano a esa mujer irremediablemente. Así como ese, muchos pasajes, si quieren quizás nuestros amigos leer un poco más en Deuteronomio y Levítico, si no me equivoco, son los dos libros en donde contienen más normas. Si bien es cierto, los 10 mandamientos fueron las normas principales, por así decirlo, no fueron las únicas. Hubieron muchísimas normas más que fueron mucho más específicas en cuanto a, por ejemplo, el trato a los esclavos, al trabajo, a la mujer, en la familia, normas de purificación, una lista inmensa de normas que existen ahí, que si hoy en día la leemos, de verdad que es a veces muy... leí también el otro día el de si una mujer era violada, prácticamente se tenía que casar con su violador. Entonces, imagínate eso aplicarlo ahora, ¿no? Imagínate esos predicadores que agarran un versículo así completamente aislado contexto, ¿no? Y no, así tiene que ser. Imagínate que yo predique eso, me denuncian, me botan. Obvio, hasta yo mismo te denuncio. Eso es lo clásico porque estamos acostumbrados a escuchar prédicas pobres de lamentablemente predicadores que han sido mal enseñados. Han sido mal enseñados en su afán de querer enseñar la Biblia, la usan mal, la enseñan mal, predican mal. No nos creemos la autoridad. No nos creemos la autoridad
pero la cuestión es que usted debe capacitarse en todo el sentido de la palabra. Pero volviendo al tema del patriarcado, es que usted debe entender que cuando el Espíritu Santo usó a los autores que haya usado, ellos han estado bajo una cultura, bajo un conocimiento, bajo muchos contextos que el Espíritu no les cayó prácticamente. O sea, no es que el Espíritu le inspiró una carta y diga, ya, no escribas esto, no, calla esto. No, sino que es como... Se ve partes del contexto de Pablo, partes del contexto de Pedro, a veces la tosquedad de Pedro mismo, a veces la delicadeza de Juan, se ve muchas cosas de esos, de que si el Espíritu Santo hubiera callado eso y hubiera permitido que solamente los hombres, que él hubiera hablado, entonces no hubiera sido tanto humano, sino hubiera sido divino. Entonces, queridos amigos, veamos la Biblia no solamente como algo divino, sino también como algo humano. Si bien es cierto, es la palabra de Dios, pero escrito en lenguaje humano, por humanos. Entonces, sí o sí va a tener que ir acompañado de eso, ¿no? De parte de nuestra humanidad. Y en parte, ¿por qué eso tendría que ser malo? ¿Por qué conocer el pasado tendría que ser malo? ¿Por qué conocer el contexto y cómo vivían las personas que escribieron la Biblia tendría que ser malo? El problema es que nosotros empezamos a juzgar la Biblia desde bajo nuestra óptica nada más. Como si la iglesia de Cristo tuviera 5 años, 10 años, cuando tenemos tantos años. Tenemos cerca de 2019 años, ya. Vamos a ponerlo así, ¿ya? No es 2019, pero vamos a poner 2000 años de nacimiento como iglesia. Tenemos mucha historia, muchos enemigos. Lo que tú y yo pensamos ahorita de 2019 no es lo mismo que pensaron los cristianos del 1500 y de 900 y pico. O sea, cada generación ha ido cambiando en cuanto a su cultura, su sociedad, su ética, su moral. Y no necesariamente, o sea, es injusto, es mezquino verlo desde nuestra óptica actual, la Biblia, y juzgarla, ¿no? Y sobre ella decir, ay, la Biblia es esto, aquello, no sirve. Misógino, entonces la Biblia odia a la mujer. No, cuando entendemos primeramente que Dios es el autor de las Escrituras, lo segundo que debemos entender es que Dios usa, y repito esto porque quiero recalcarlo, Dios usa a gente con errores, a gente con sus conceptos de ciencia. Pobres sí, Dios usa gente con sus conceptos de escritura. Pobres sí, por eso Pablo a veces usaba, creo yo, a otra persona que escribía. Porque probablemente no sabía escribir. Según vemos cómo va corriendo toda la narrativa bíblica, quizás podríamos decir, o una de las posturas sería de que la base de tanto, no ataque, pero sí posicionar a la mujer siempre por debajo del hombre, podría partir desde el Génesis. Eso lo he leído en algunos autores, que sí, como que se podría dar a entender muchas veces con la palabra de Dios de que gracias a ciertos versículos de Génesis se logra ese pensamiento tan peyorativo hacia la mujer. No sé qué nos podrías comentar acerca de eso, John. Yo creo que muchas veces aún Pablo agarra el hecho de que como la mujer pecó primero, ella es la responsable y que mejor guarde silencio. Entonces, aparte, además que no sabemos si es la postura de Pablo o no, porque acordémonos que Pablo, al parecer en sus otras cartas, no muestra esa postura tan estricta en cuanto a las mujeres. En Corintios habla que las mujeres oren y profeticen. Y no estamos hablando del don de profecía como el que ahora se piensa. Para ese tiempo el don de profecía era simplemente predicar. Entonces prácticamente Pablo está diciendo que las mujeres oren y prediquen. Entonces, ¿cómo? Y de vuelta dices, Pablo, que se callen. Es muy, querido amigo, es muy contrario a lo que está diciendo Pablo en otra carta y en una carta. Por eso está todo el análisis. Algo que Pablo hace en una carta, en 1 Timoteo 2:15, dice que las mujeres, a raíz de Eva, y Pablo se remonta al Génesis. Y ahí es donde yo quiero remontarme y traerlo a usted a acotación. Usted tiene que ver Génesis 1 y Génesis 2. No sé la postura que usted tenga en acotación, pero quiero que usted lo relea. Lea Génesis 1 corrido con Génesis 2. Lo lea en una versión, lo lea en otra versión, lo lea en diferentes versiones. Reina Valera, versión La Palabra y Dios habla hoy. Lo lea así, en distintas versiones, y vea si hay diferencias entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Si usted se da cuenta, y no voy a ahondar mucho, que eso va a ser un post aparte, en el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y a la mujer el mismo día. En el capítulo 2 dice que Dios creó al hombre y después de un tiempo creó a la mujer. No habla que creó a la mujer y al hombre el mismo día. Y ustedes dirán, no, pero eso no hay nada de malo. No, sí, esto habla de inferioridad. Esto no habla de igualdad. En el primer capítulo habla que el hombre y la mujer son iguales, creados el mismo día, del mismo poder, porque prácticamente Dios dijo, y sean y fueron, nada más. Pero en el capítulo 2, Dios forma del barro a Adán.
hay un proceso y después forma a los animales del barro, cosa que en el capítulo 1 no habla eso. Forma a las aves del barro, cosa que en el capítulo 1 no dice. Y también más adelante forma a Eva de la costilla de Adán. Entonces, ¿ya en qué día estamos? En el capítulo 2 habla de una diferencia en que Eva es inferior a Adán. Incluso que los animales, ¿no? Incluso menos que los animales. Uh-huh. Entonces, ¿en qué estamos hablando? Claro está, hay una influencia de parte de los autores del capítulo 2 de Génesis, patriarcal, no machista. Pero eso no indica que necesariamente fue la idea central de Dios. Y ese pensamiento continúa, John, porque si vemos las normas que hay más adelante, también vemos que muchas veces la mujer vale igual o menos que el ganado mismo de las personas, o sea, y eso en Éxodo, o sea, y todo el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y pasa igual, porque son repudiadas, son el día que al hombre se le da la gana por la razón que él quiere, son desechadas, y es por eso que Cristo se acuerda de ellas, ¿no? Se acuerda de las mujeres porque de alguna manera tanto mujeres como niños en ese entonces tenían una posición social muy, muy, muy por debajo del hombre. Exacto. Hoy en día a veces pienso que los niños tienen una posición más grande, creo que los adultos ahora se les toma tanto en cuenta, pero en ese entonces hay que ponernos a pensar que eran menospreciados. Esclavos, abusados, llevados y eran hechos eunucos desde adolescentes para hacer castratis o simplemente para servir de esclavos sexuales a los emperadores. O sea, realmente si nos ponemos a pensar el contexto en el que Cristo estuvo, entendemos por qué le da mucho realce menciona a los niños, entendemos por qué le da mucho realce a las mujeres, a las personas pobres, a las personas enfermas. Porque si bien es cierto, hoy en día si alguien rechaza a alguien por tener una enfermedad o una discapacidad, viene el ministerio de todos los ministerios y los manda a la cárcel. Viene alguien y trata mal a un niño, viene hasta el presidente de la república y te mete el lurigancho. O sea, hoy en día se protege mucho, pero en la época en que Cristo vino no era así. Y es por eso que yo considero que la Biblia, más que ser un libro misógino, patriarcal, que humilla a la mujer, veo un Cristo en los evangelios, veo un Cristo en las escrituras que rompió todo sistema, que rompe todo, que rompió todo, John. Y que no le importó ni sus autoridades eclesiásticas, ni su madre, que no le importó ni su madre, no le importó qué emperador ni qué emperador. O sea, la mujer vale, porque es creación de Dios y él tenía discípulas mujeres. Y él tenía discípulas mujeres. Entonces no podemos hablar de que Dios y la Biblia es machista, no sé qué, cuando Jesús tenía discípulas mujeres. Muchas veces se escuchaba que como que de alguna forma de resumir la vida cristiana era ser imitadores de Cristo. Y si esa es una forma de resumir, quizás un poco apurada, creo que el mejor de los ejemplos, incluso hasta el día de hoy, cómo ha trascendido tantas generaciones, que incluso hasta el día de hoy el ejemplo de Cristo en cuanto a darle la valoración a la mujer, se puede tomar como un maravilloso ejemplo, base, modelo de la vida, del pensamiento ideal que deberíamos tener todos los cristianos. Y lamentablemente eso no se ve, yo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tenemos a un Cristo que valora a la mujer, pero tenemos a líderes que desde un púlpito las humillan, que desde un púlpito las denigran. Por tener su periodo menstrual, yo he escuchado que no pueden coger los instrumentos de la iglesia. O participar. Entonces, ¿cómo? Y todavía agarran y se sustentan, y me voy a indignar, sí. Y se sustentan en el Antiguo Testamento. No, porque la Biblia dice, a veces, queridos oyentes, no seamos tan fundamentalistas, porque el tiro nos puede salir por la culata. Y en realidad no estamos explicando correctamente el texto y estamos apagando lo que quiere decir en verdad. Entonces, ¿es la Biblia, volvemos al punto, Keila, ¿es la Biblia una defensa para la distinción entre el hombre y la mujer? No. ¿Es Cristo el ejemplo para eso? Claro que sí, y no para eso, para todo, para muchas cosas más, pero en este tema en especial creo que debemos recordar la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, todo el trabajo que hizo Cristo en cuanto a la mujer. Quizás aún viendo la Biblia y las narraciones acerca de Cristo de esa forma, podamos evitarnos caer en ese tipo de pensamientos tan dañinos que son como la teología feminista, que el día de hoy está agarrando mucha fuerza y que no debería. Así que amigos, busca e indaga más acerca de estos versículos que son patriarcales, son duros a veces no se sabe cómo conciliarlos con la mentalidad de ahora y con la moralidad de ahora,
Pero todo tiene una respuesta si lo buscas. Entonces busca e indaga aquellos versículos que tratan a la mujer de denigrarla y que lamentablemente muchos ateos y agnósticos en su ignorancia acerca de las escrituras las usan prácticamente en contra de decir que esto no es palabra de Dios y que Dios no existe, cuando esa es la equivocación más grande que han cometido. Así que esto sería todo para el podcast del día de hoy. Ha sido más que todo un mensaje, ya que ha pasado el mes de marzo, el mes de la mujer, en donde se ha visto de todo, John, tanto mensajes bonitos como muchas manifestaciones de feminazis y chicas feministas extremistas, que de verdad la sociedad, si no nos despertamos un poco y usamos la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios, como inspiración de Dios, para poder predicar y hacer de esta sociedad un lugar mejor, no estamos haciendo nada. Exacto, Keila. Y así que, queridos amigos, este es el podcast por el día de hoy. ¿Es la Biblia patriarcal? ¿Es la Biblia la que apoya el machismo? ¿Es Cristo un ejemplo de la lucha o del silencio contra ello? Síguenos en nuestras redes sociales, dale like a la página de Facebook, de Instagram, en donde estamos subiendo no solamente contenido así de audio, de podcast, sino también posts acerca del Nuevo Testamento, o también más adelante, amigo, vamos a subir posts acerca de otros versículos. Hay videos de ciencias bíblicas. Exacto, también. Así que si te interesa, envíanos cualquier versículo que quisiera tú que toquemos o analicemos a más temas profundidad. También temas para programas del controversiales. Controversiales. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.